El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Alfonso Zárate, bienvenido, maestro Zárate, sociólogo, colaborador en este espacio. Ya decimos que escribe los jueves en el Excelsior los usos del poder, los comenta, claro, por supuesto, aquí. Hoy escribió, repito, sobre el tema del PRI, pero conmigo, con nosotros y con usted va a hablar del tema Lázaro Cárdenas Battel, el hombre que se va a encargar de darle las malas noticias a la presidenta de la República, me imagino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Pepe. Mira, lo primero que me gustaría decir es que la oficina de la presidencia, un instrumento muy importante, ¿no?, indispensable para un buen gobierno, fue creada en 1989 por el presidente Salinas de Gortari. Antes de él, con Miguel de la Madrid, existió lo que se llamó Secretariado Técnico de Gabinetes. Pero la creación de una oficina de la presidencia con gabinetes especializados, el gabinete agropecuario, el gabinete de política exterior, el gabinete económico, el de seguridad nacional, son creados en esta oficina de la presidencia, cuyo titular, muy poderoso, era el doctor José Córdoba Montoya. Entonces era un poderosísimo jefe de la oficina de la presidencia de un gobierno poderosísimo. ¿Una especie de vicepresidente? Sí, ejecutivo, además no simbólico. Yo creo que tenía un poder ejecutivo muy, muy grande. ¿Cómo operaba esa oficina de la presidencia? Cada uno de estos gabinetes especializados tenía un secretario técnico de alto nivel. Imagínate, por ejemplo, que en el Gabinete de Política Exterior el secretario técnico era el embajador Jorge Alberto Lozoya, un embajador eminente. En el caso de Seguridad Nacional, el secretario técnico era Jorge Carrillo Lea. En el Gabinete Económico, la secretaria técnica era Ana Paula Gerard, que después fue esposa del presidente Salinas. ¿Qué es lo que hacían estos secretarios técnicos? Acudían a las reuniones de gabinete especializado, registraban el desarrollo de la reunión y sobre todo los acuerdos. Y a la siguiente sesión tenían que dar cuenta del grado de cumplimiento de esos acuerdos. Es decir, ayudaban al presidente a gobernar. ¿Qué ocurre, sin embargo, con el paso del tiempo? Cuando viene la alternancia, Vicente Fox le ordena a Ramón Muñoz, que era, digamos, el artífice de la ingeniería gubernamental, sin experiencia, que venía de un puesto modesto en panificación Bimbo. En Bimbo, en Guanajuato, ¿no? Y así es, y que entonces él rediseña la ingeniería gubernamental y deforma la oficina de la presidencia. Uno de los datos de esa deforma, en vez de secretarios técnicos, los llaman coordinadores. Entonces imagínate el absurdo de un Adolfo Aguilar Sincer, coordinador del Gabinete de Seguridad Nacional, coordinando al secretario de Gobernación, al de la Defensa, al de Marina, al director del CISEN. Bueno, fue una forma de pervertir la oficina de la presidencia, pero es una oficina importantísima en una administración tan compleja como lo es el gobierno mexicano. Esa oficina es importantísima. ¿Qué pasó con López Obrador? No, ¿qué pasó con, antes, con Felipe Calderón? Ajá. ¿Y qué pasó con Enrique Peña Nieto? Con ellos hubo, digamos, un asomo de regresar a esta oficina de auxilio al presidente de la República. Por ejemplo, con Zedillo, el jefe de la oficina fue Telles. Luis Telles Kunzler. Van haciendo algunas modificaciones, pero conservando la naturaleza de una oficina compleja que apoye al presidente para procesar la enorme cantidad de información. Se dice, Pepe, por ejemplo, que el presidente de la República es el hombre mejor informado. Esto es una falacia total, porque imagina nada más el tema de seguridad nacional. Al presidente le llega el reporte de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía, de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿El presidente podría gobernar invirtiendo tiempo en todo este proceso? Obviamente no. Entonces, en la oficina de la presidencia hay un área que recibe esa información, la procesa, la sistematiza, la sintetiza y la presenta al presidente. Pero ahí hay ya un tamiz muy importante de los responsables de este procesamiento. Bueno, esta oficina con el presidente López Obrador
pierde prácticamente su Había naturaleza. sido Alfonso Romo Sí. el designado El- jefe de la oficina de Exacto. la presidencia Sí. y terminó siendo un enlace entre el gobierno federal los de la empresarios. 4T y los empresarios. Así es. Fue el que dijo que el aeropuerto de Texcoco no se iba No a se iba a cancelar, etcétera. Bueno, a los 2 años se cansó él, se canceló él y se fue. Sigue siendo cercano al presidente, amigo Sí. del presidente, pero de lejitos, ¿no? Con un Sí, palito. y aquí lo interesante que yo destacaría es que el presidente de la República no entendió la manera en que esa oficina le podía ayudar a gobernar. Pero desde luego, cuando hay un jefe del Ejecutivo que concentra todo lo que puede, bueno, llega hasta a firmar los diplomas para los jóvenes becarios, a autorizar personalmente que funcionarios del gabinete viajen al extranjero. Es decir, un presidente que absorbe tanto no es capaz de entender el valor de esta oficina y la convirtió en la oficina del interlocutor con el sector empresarial. Privado. Cuando se va finalmente Alfonso Romo, llega a adscribir esa oficina a Gobernación. Es decir, tan no le importaba que al final de cuentas pasó a ser parte de la Secretaría de Gobernación. Ahora bien, ¿qué es lo que yo analizo con relación a esta designación del día de hoy? Ella está reviviendo, la doctora Sheinbaum está reviviendo justamente esa oficina para darle ¿qué? Importancia y para descargar un poco el ejercicio de la gobernanza. Ojalá que así fuera, Pepe. Creo que no va a ser así. Y creo que no va a ser así por varias razones. La primera, por el titular, porque escoge a Lázaro Cárdenas Batel, que por cierto fue coordinador de asesores del presidente López Obrador. ¿A quién coordinó? ¿Al Fisgón? ¿A Epigmenio Ibarra? ¿A Pedro Miguel? Arturo Saldívar. ¿A ellos los coordinó? Obviamente no. Yo creo que lamentablemente Lázaro Cárdenas Batel fue un cero a la izquierda como coordinador de asesores del presidente de la República. Tan es así que en el último tramo de este gobierno lo sacó de Palacio Nacional para llevar sus oficinas a la Avenida Constituyentes, a un lado de Los Pinos. Es decir, una distancia afectiva, pero además una distancia política real. Y bueno, te escuché hace un rato hablando del momento en donde le renuncia Lázaro después de que el presidente... El año pasado, a marzo, Sí, abril. a partir del momento en que el presidente decodifica de una manera muy crítica la participación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas El papá en de Lázaro. México Colectivo, y dice que lo respeta y que lo estima, pero que si no está con el pueblo es adversario. Ya sabemos que el ingeniero reculó, qué lamentable, mostró miedo frente a López Obrador, pero la relación se había dañado. Entonces, yo digo, a ver, ¿quién es Lázaro Cárdenas Batel? ¿Qué formación tiene para ser jefe de la oficina de la presidencia? Estudió etnohistoria en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estudió música en La Habana, Cuba. Ahí conoció a su mujer, que es cubana, y la gente dice que como gobernador, mitad del tiempo se la pasaba tocando el bongo y mitad tratando de gobernar. Pero hay que recordar que siendo gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas acude al que tenía unos meses de haber tomado posesión en la presidencia, Felipe Calderón. su paisano Felipe Calderón, y le dice: presidente, estoy rebasado. La familia michoacana y los caballeros templarios nos han rebasado. El Estado no tiene forma de combatirlos. Y entonces, en ese momento... Declara la guerra Calderón declara la guerra. al crimen organizado. Así es. Entonces, como gobernador, fue un gobernador gris, mediano, que en cuyo gobierno avanza de una manera brutal el crimen organizado. Y a partir de eso, yo tengo la impresión de que traerlo a esta posición es una forma de dar un mensaje, es decir, que esa decisión responde más a una racionalidad política que a una racionalidad administrativa. No se trata de que sea el gran apoyo para el desempeño de la presidenta, sino es el mensaje de la familia Cárdenas está con nosotros. Ojalá que me equivoque, pero tengo la impresión de que va a ser insubstancial, como lo fue como coordinador de asesores del presidente López Obrador. Bueno, pues ya quedan pendientes. Nos llamó la atención, había dicho la
doctora Sheinbaum, el nombramiento de 4, entre ellos el jefe de la oficina de la presidencia, que bueno, ya se reveló, es Lázaro Cárdenas Batel, pero le quedó pendiente de decirnos quién va a ocupar cultura, quién Defensa Nacional, ya dijo Marina, que será hasta días antes de la toma de posesión. Turismo. Marina también lo mismo, pero le falta, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, le falta Turismo, y qué te digo de otros organismos, ahí te va, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Conagua, EDISTE, Seguro Instituto Social. Nacional de Migración, Segalmex, Cofepris, Infonavit, Caminos y Puentes, Nacional Financiera, Claro. Fonatur. Es que la administración pública mexicana es sumamente compleja. Ahora imagínate en la época de Echeverría, cuando había algo así como 100 empresas paraestatales. Bueno, aún así es enorme toda esta administración. Y yo ya me imagino a la presidenta electa con un organigrama, con todos los puestos para llenar y sin suficientes cartas, sin suficientes barajas. Entonces ahí, bueno, No, le va a llamar a Raquel Buenrostro, que va a ser la secretaria de la Función Pública, y le va a decir, a ver, arréglame esta administración, hay que recortar lo más que se pueda. Así es, y bueno, a sus cercanos, muy cercanos, recomiéndame a alguien con este perfil. No te vayan a invitar al gabinete. No, pero ¿sabes qué? Esto me llevó a recordar la anécdota de cuando el presidente Lázaro Cárdenas rompe con Calles. Hay una ruptura y reorganiza el gabinete, sacando a todos los callistas. Y en una conversación con sus amigos muy cercanos, miembros del gabinete, les dice, quiero que me recomienden un secretario de Hacienda, que reúna 4 requisitos, que sea abogado. Y recordar que en aquella época no existía la carrera de economía. Entonces, el gran economista Antonio Ortiz Mena era abogado. Entonces, que sea abogado, que sea un hombre eficaz de resultados, que sea honesto y que sea patriota. Y en ese contexto, el secretario de Hacienda, el general Hay, le recomendó a su director jurídico, que era un hombre que cumplía esos 4 requisitos, don Eduardo Suárez. El presidente no lo conocía, lo mandó llamar, lo entrevistó en Los Pinos y después de entrevistarlo lo nombró secretario de Hacienda y fue un espléndido secretario de Hacienda, tanto que lo ratificó el presidente Ávila Camacho. Entonces, frente a la racionalidad del general Cárdenas de un profesional eficaz, honesto y patriota, pues lo que hemos tenido en ocasiones es lealtad 90% y experiencia 10%. Y a veces sin eficacia 90%. Pues sí. Ya lo veremos. Gracias. A ti, Pepe. Una buena clase de historia política nos vienes a dar todos los jueves en tu espacio. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, Alfonso Zárate. Estás abriendo la conversación en José Cárdenas Informa.